Voy a contar mi experiencia. He hecho 2 carreras, quería ver qué carrera hacía, acabé en pedagogía por cosas del azar porque yo no tenía más nota para entrar o a psicología o a primaria y pues me enamoré de la carrera de pedagogía y básicamente mi experiencia en pedagogía es que fui descubriendo a lo largo de los años, porque yo el primer año estaba perdidísima, yo solamente sabía que más o menos eso iba de educación, y a nivel teórico, sobre todo el primero y el segundo año, tiene muchísima teoría, ya sea de filosofía, de historia, sociología de la educación, economía de la educación, o sea, eso es una locura. Pero está muy guay porque te da mucha perspectiva sobre cómo influye un montón de cosas, de ámbitos de la vida en la educación. Una de las asignaturas, digamos, que podría destacar, quiero destacar una de pedagogía y otra de educación social. De pedagogía diría que fue la educación comparada, que básicamente estudiamos cómo era la educación en diferentes países del mundo, pero principalmente, si no me equivoco, eran centrados en Europa. Destacamos muchísimo la educación finlandesa, que de hecho yo me enamoré. Si no fuera por el tiempo que hace allí en Finlandia, yo habría ido. No es tanto cómo es la educación en un país, sino también cómo es la cultura y a qué se dedica, a qué se da inversión económica, porque en Finlandia es como que a nivel ciudadano también se da mucho apoyo. Bueno, total, que pedagogía a mí me flipó, pero sí que es verdad que tardé un montón de tiempo en valorar realmente de qué iba esta carrera. Yo me puse a hacer voluntariados y cosas porque estaba como muy perdida y yo quería saber esto para dónde iba y al mismo tiempo qué cosas me gustaban. En pedagogía se abordaba muchísimo el sistema educativo, las leyes, dificultades dependiendo del tipo de diversidad o diversidad funcional existía, o características que como adaptar el currículum había que realizar. Bueno, era muy centrado en el sistema educativo y a mí me interesó muchísimo porque aprendí muchísimo sobre este tema. También había política de la educación. Bueno, era muy guay comprender cómo está conformado el sistema educativo. Básicamente en pedagogía te enseña cuáles son las técnicas para enseñar algo y transmitir algo. Y muchas veces pues se habla de eso, de que no hay que dar las cosas dadas, sino que hay que incentivar ese conocimiento. Y en pedagogía conocí y empecé a oír más sobre la educación social, que la educación social deriva de la pedagogía. Estaba la pedagogía social, digamos que era una rama de la pedagogía que la gente anteriormente estudiaba, la educación social no existía, hace como 15-20 años pues no existía, y entonces resulta que esta rama, que era muy importante, al final obtuvo tanta relevancia que quisieron hacer como una parte, digamos, teórica, más profunda, entonces crearon esta segunda carrera que es educación social. Bueno, total, que yo aprendí lo que era la educación social, yo flipé en colores y dije, a mí esta carrera me encantaría haberla estudiado. Cuando yo estaba más o menos tercero o cuarto de carrera de pedagogía, yo continué con mis prácticas, hice más prácticas extracurriculares para ver si tal. De prácticas extracurriculares yo estuve en una escuela de verano, luego estuve en una escuela alternativa Montessori Waldorf y también estuve en una asociación dirigida a personas mayores que básicamente intentaban obtener dinero. Y luego de prácticas curriculares en pedagogía también estuve en la Cruz Roja en intervención social y en prácticas curriculares en cuarto estuve en orientación en un instituto, digamos, haciendo diagnósticos y haciendo charlas, muy guay. Intenté ir rápido. Y luego en educación social yo cuando me metí ya fue porque quería hacer un máster que tuviera que ver más con la intervención social. Y de pronto fue como, buah, es que en realidad me flipan un montón de ámbitos. Total, que acabé en educación social por motivos que ya anteriormente he contado. Y básicamente acabé ahí y me acabé dando cuenta que educación social se trata mucho desde cómo intervenir, qué ámbitos existen, como por ejemplo el organismo, salud mental, menores, familias, personas mayores, adicciones, que realmente durante la carrera te van diciendo y te vas dando cuenta que la mayoría están interrelacionados. Igual que una persona puede tener, por ejemplo, una diversidad funcional, ser inmigrante, ser mujer y tener violencia de género, puedes tener todo un berenjenal. Y básicamente yo lo que aprendí fue a realizar proyectos de intervención. Y más o menos se habla de la prevención, pero principalmente proyectos de intervención es lo que yo más recuerdo de la carrera. Y
digamos que destacaría una asignatura que se llamaba Identidad Personal y Profesional, que esta la realicé en Barcelona cuando estaba de SICUE, y básicamente era un análisis introspectivo de cómo estaba cada persona para analizar qué problemas, traumas o formas de actuar tenían, porque eso muchas veces lo transmitimos cuando estamos trabajando o estamos interactuando con la otra persona, pero especialmente en nuestro trabajo muchas veces tenemos el perfil, digamos, de salvador o salvadora y vamos a intentar ayudarle y salvarle y no se puede a nivel laboral estar constantemente haciendo esto porque es que no te da la vida para eso. Bueno, entonces también me di cuenta a través de la educación social que muchas veces, por ejemplo, muchos proyectos son buenísimos pero fracasan porque no están dirigidos o pensados para las personas a las que yo me estoy dirigiendo. Es decir, si yo estoy haciendo este vídeo y no estoy pensando para quién va dirigido y qué interés o cómo debo relacionarme o interactuar o llamar la atención, pues obviamente da igual que este contenido sea brutal. Y bueno, básicamente en educación social yo hice un voluntariado porque quería de Oblatas, que es una asociación que creo que está en toda España, que es de mujeres que ejercen la prostitución, para mujeres que ejercen la prostitución o han dejado la prostitución. Entonces le dan tanto ayudas para hacerse a lo mejor que si el visado, que si ayuda para aprender el castellano, bueno, muchas cosas. Luego estuve realizando prácticas en Barcelona, tanto en un centro de adultos como en una casa de acogidas de mujeres que habían sufrido maltrato y se estaban desintoxicando. Básicamente esas son mis experiencias con pedagogía de educación social y me he dado cuenta que a nivel laboral estas dos carreras, voy a decir asignaturas, estas dos carreras son muy buenas y se consolidan mucho juntas. Sí que es verdad que yo durante la carrera veía que muchísimas asignaturas se parecían. A mí me convalidaron casi un año y algo en educación social, gracias a pedagogía, pero es que muchas asignaturas era una locura, porque prácticamente era casi lo mismo, o sea, entonces sí que veo que hay como falta de fuerza o, por ejemplo, no hay casi temas de género, de salud mental, de ciertos ámbitos que vamos a trabajar en educación social, las personas que van a ejercerlo, pero bueno. Y luego a nivel laboral observo que hay mucha más oportunidad laboral de educación social, sobre todo, ¿vale? Digo en mi experiencia, sobre todo buscando, por ejemplo, en Cataluña o en Barcelona, hay mucha más oferta laboral. En Murcia o en otros ámbitos en este momento no lo sé. Sé que en pedagogía yo cuando buscaba los ámbitos donde yo quería trabajar o las funciones que quería realizar, me salían más perfiles que tenían que ver con educación social. Por lo tanto, en mi experiencia está muy bien tener las dos carreras, es mucho tiempo. Luego también, dependiendo de tu capacidad económica, tus recursos económicos, pues te podrás permitir hacer esto. Pero para mí ha sido como que me ha enriquecido mucho, pero al mismo tiempo he visto que muchas cosas no eran necesarias o que era repetitivo o que yo ya lo sabía. Lo bueno es que era complementario, entonces muchas cosas yo ya las sabía o esto me servía para añadir o incluso yo tenía mi mente ya establecida con cosas que me habían dicho en pedagogía o que yo ya había establecido y llegué a educación social y tanto iba aprendiendo de la gente de mi entorno que me iban haciendo cambiar de idea y decía yo, ¡guau! ¡Qué mente más cerrada! Que yo me pensaba open-minded y no. Y es como que está muy igual estudiar dos carreras para valorar los dos puntos de vista porque es que encima se idealiza. Igual que se idealiza el sur con el norte y el norte con el sur, pues lo mismo pasa cuando estás en una carrera y en otra. Principalmente cuando tiene mucho semejanza, porque estaba en pedagogía todo el mundo diciendo que quería hacer educación social, que eso era una maravilla, y en educación social que le faltaba el contenido de la pedagogía. Y en pedagogía igual, o sea, eso es interesante a tener en cuenta. La verdad, que yo muchas veces hablando con gente decíamos tendría que ser lo que hacían antes, de unos años más o menos pedagogía y luego te especializabas en la educación social, pero bueno, en fin, mis opiniones. Y nada, esto es todo.